Bueno, estimados amigos, compañeros, gente que me quiere, gente que me odia, acá estamos. Le estoy encontrando el gustito a las entrevistas y me doy cuenta que me gusta más hacer entrevistas que concederlas, o sea, ser yo el entrevistador que yo el entrevistado. Y como veo que los entrevistados la pasan bien cuando soy entrevistador, nada, quiero aprovechar esta beta de entrevistador. Y bueno, él, ustedes se van a dar cuenta si es el mejor calvinista de las redes o no. Yo sí les puedo asegurar que es el más calvinista. Ahora, que sea el mejor, eso ya lo van a decidir ustedes entre todos, ¿no? Y para que no quepan dudas de que es el más calvinista, se lo ha puesto de nombre al título. Dice Omar el Calvinista. O es el nombre o es el apellido, pero ya saben. Entonces, ¿cómo anda, Chango? Bien, y tú, Jonathan, gracias por la invitación. Ha sido, o es, mejor dicho, un gran placer para mí poder encontrarme contigo en este espacio de, de mucha influencia para el pueblo evangélico. Así es que aquí estoy para charlar un poco sobre mi fe calvinista. Y en efecto, no puedo asegurar que soy el más calvinista. Sí te puedo garantizar que no soy el mejor, pero sí estoy bastante convencido de que soy uno de los calvinistas más comprometidos con su fe de las redes sociales. Bien, o sea, no te vamos a ver un día diciendo una cosa, al otro día diciendo otra. Vos decís como que sos muy consistente, muy coherente con lo que pensás, o tratás de serlo. Bueno, creo que desde que he abrazado la fe calvinista y en la medida en que voy profundizando en el conocimiento de la misma, me he mantenido consistente con mi fe. eh, Podría ser o sonar incluso un tanto vanaglorioso, pero muy raras veces yo me muevo entre dos aguas. En ese sentido, creo que he sido bastante coherente a lo largo de este viaje desde que conocí la fe calvinista. Bien, yo en esta entrevista, para que no sea una entrevista muy empalagosa, me voy a poner en el papel del abogado del diablo, porque si yo me pongo calvinista igual que vos, va a ser muy aburrido que la gente no escuche, porque no va a haber un tete a tete, no va a haber una dialéctica. Así que todo lo que yo diga hoy, no lo usen en mi contra, porque yo estoy como impostando como un entrevistador que se va a poner en el papel de desafiarlo al calvinismo, simplemente para que Omar resista las embestidas del entrevistador, ¿no? Para que ustedes vean si hay consistencia en el calvinismo, yo me tengo que poner incisivo, sería, ¿no? Así que bueno, sepan que ese es el personaje que voy a utilizar para la entrevista. Eh, Vos sos un calvinista. ¿Qué tipo de calvinista sos? ¿Sos confesional, no confesional? ¿Sos calvinista bautista, calvinista presbiteriano, calvinista wesleyano? ¿Qué rama del calvinismo cultivas? Soy un calvinista confesional, totalmente confesional, y me adhiero a, a la fe reformada. No soy lo que se conoce como un bautista particular, es decir, un bautista que abraza una soteriología calvinista. No, yo soy calvinista en todo el sentido de la palabra. Mi eclesiología, mi escatología, mi hermenéutica, eh, toda mi fe gira alrededor de la palabra de Dios y de las confesiones históricas de las iglesias presbiterianas y reformadas. Está bien, pero
la Iglesia Presbiteriana, a través de la teología de los pactos, bautiza a los niños. ¿Vos sos de esa línea o más de la línea de Néstor Díaz, que no bautiza a los niños, pero es calvinista? Mira, obvio, yo sí creo en el bautismo y no solo creo, sino que lo defiendo. De hecho, por ahí tengo un debate. Me gustaría aprovechar para precisar lo siguiente. El término calvinista tiene dos grandes usos. Un uso, digamos, restringido, que en este sentido se aplica a toda la cosmovisión que no solamente cree en lo que se conoce como el tulip o doctrina de la gracia, sino también que tiene una escatología, una eclesiología, toda una teología reformada. Es el caso, por ejemplo, qué sé yo, de los grandes reformados del pasado. Y está por otro lado un sentido más laxo del término calvinista que se aplica únicamente en el contexto soteriológico, es decir, aquellos que pueden ser incluso pentecostales. Hay hoy en día todo un movimiento de pentecostales que han venido aceptando las doctrinas de la gracia, o sea, son calvinistas en soteriología. Yo no, yo soy calvinista en todo, en toda la extensión de la palabra. Y por lo tanto, soy paido bautista. No se puede ser reformado, presbiteriano y a su vez No, negar el paido bautismo. Es un claro, no sinsentido. no tiene sentido. Te voy a meter en un problema. Ahora, ya que estamos, te meto en un problema. ¿Viste el video de conversión de Jonathan Murcia, donde él abandona el calvinismo? ¿Lo viste ese video? Sinceramente no. No lo viste, pues yo quería preguntarte qué opinás del abandono de Jonathan Murcia del calvinismo. Pero bueno, si no lo viste el No, video, no no. lo vi, pero he tenido la experiencia de conocer a, a personas que abrazaban la fe calvinista. Sírvase de ejemplo Luis Lisboa, que es un buen amigo mío y que justamente cuando abandonó la tradición reformada y se hizo católico, he de confesar que me molesté mucho y nos distanciamos. Afortunadamente, la amistad se pudo recuperar. Entonces sí tengo ese tipo de conocimiento. No sé las razones que llevaron a esta persona a abandonar el calvinismo, pero sí conozco a ex calvinistas. Bien, vamos de a poco. Hay alguien en las redes que es básicamente un ferviente opositor al calvinismo, que es el doctor Andrés Carlos Mur, que es muy anticalvinista, ¿no? No me interesa que hablemos de la persona, porque a la persona yo la respeto y la quiero mucho, que es Andrés, me parece una excelente persona. Me gustaría que me hables de esa postura que pudiera tener él o cualquier otro eh, en contra del calvinismo. Te pregunto en particular eso, pero para que hagas extensivo a un análisis más general. En general, las personas que atacan al calvinismo, que vos las conocés en las redes, ¿suelen tener un buen conocimiento del calvinismo o crees vos que es un común denominador de aquellos que confrontan al calvinismo o que detestan al calvinismo, el muñeco de paja, el no comprender el trasfondo y el sentido de lo que enseña la teología reformada? Bueno, evidentemente que sería de mi parte una irresponsabilidad si afirmara que todos los detractores del calvinismo lo son en virtud de un desconocimiento de lo que el calvinismo entraña. Sé que hay uno que otro que sí conoce por lo menos los fundamentos de la fe calvinista, pero el común denominador, como tú lo llamas, es un claro desconocimiento. La mayoría de los que atacan con encono a los calvinistas o al sistema calvinista, lo hacen
caricaturizando nuestra posición, enseñando cosas que nosotros no enseñamos, haciendo afirmaciones temerarias. Así es que sí, tengo que decir que lamentablemente eso se da con demasiada frecuencia, pero no es algo que solo le pase a los calvinistas. Yo creo que también hay otros grupos religiosos que lamentablemente son víctimas de ataques infundados. Déjame, y no quiero que nos desviemos del tema, pero sí quisiera citar el caso de la Iglesia Católica. El catolicismo romano es uno de los movimientos religiosos más atacado, y estoy cierto que la mayoría de los ataques procedentes del campo evangélico son ataques que obedecen más que nada al fanatismo. En mi caso, cuando yo me he pronunciado en contra del catolicismo, te puedo decir, Jonathan, que he tratado de ser fiel a lo que la iglesia enseña, incluso comprarme el catecismo, leerlo un par de veces, porque no voy a atacar lo que, no pretendo atacar lo que no conozco. Entonces, la mayoría de los ataques de anticalvinistas son ataques falaces motivados por el fanatismo y por la ignorancia. Sí, sí, entiendo. Entiendo que alguien pudiera conocer al calvinismo y criticarlo igual. No obstante, la pregunta iba más circunscrita al ámbito de las redes. Yo de las redes que conozco que atacan al calvinismo, a ninguno le veo dominio del tema en las redes. Obviamente que fuera de las redes es otro ámbito que pudiera ser más específico y más profundo al respecto. Pero vamos atacando cosas del calvinismo que se suelen decir, incluso la gente pudiera comentar y decir, bueno, es verdad que el calvinismo sostiene estas cosas. Por ejemplo, una de las críticas que se le suele hacer al calvinismo es que el calvinista es una persona que es menos proactiva que el arminiano, que el wesleyano, que tiene menos motivos para, digamos, para ponerse en obras, digamos, ¿no? Para ser proactivo, para ser una persona realmente realizativa, una persona performativa de la fe. Porque el calvinismo, al creer mucho en la soberanía de Dios y en la predestinación, como que el calvinista tiende a decir, bueno, vamos a dejarlo todo a la soberanía de Dios y si Dios quiere va a pasar, aunque yo no predique, Él se va a convertir igual, aunque yo no le dé de comer, Dios va a utilizar a otro porque Dios es soberano y va a cumplir su propósito. Entonces, como que muchos dicen, el calvinismo te aquieta, digamos, como que te va dopando para que vos descanses en la soberanía de Dios tanto que te duermas en la soberanía de Dios y ya no seas una persona operativa. ¿Qué le responderías a alguien que te dice que el calvinismo es una teología que te aquieta, que te va castrando digamos, la capacidad operativa? No, la teología calvinista en sí no te limita, no te enerva de ninguna manera, pero siendo o tratando de ser lo más sincero, creo que el calvinismo contemporáneo, lamentablemente, es un calvinismo que en la mayoría de los casos se concentra en la academia, en lo académico, en la teología, en la lectura de los grandes teólogos de la historia, en la profundización de las doctrinas distintivas del calvinismo. Y hoy por hoy el calvinismo, estoy diciendo generalidades, no estoy universalizando. Desde luego que deben haber casos excepcionales, eh, bendito sea el Señor por ello, pero en general el calvinismo no está haciendo su trabajo en lo que respecta a la evangelización. Tengo que ser brutalmente sincero. Pero esto no es por causa de la teología calvinista, porque justamente grandes misioneros de la historia del cristianismo protestante han sido calvinistas. Por ejemplo, Hudson Taylor,
David Livingstone y otros grandes y connotados personajes fueron calvinistas. Y lejos de que el tema de la soberanía te deba de llevar a la apatía evangelística, debe de ser lo contrario, porque nosotros no evangelizamos para descubrir quiénes son los elegidos de Dios. Nosotros evangelizamos, entre otras razones, porque así lo ha determinado el Señor y nosotros tratamos de ser obedientes a la palabra del Señor. Además, ordinariamente Dios salva a través de la predicación, como dice Pablo, por la locura de la predicación. Entonces, nosotros, la iglesia, somos el brazo de Dios, el brazo extendido a través del cual Dios aprende, Dios va rescatando a los elegidos. Así que la evangelización tiene que ser parte esencial de la iglesia y no hacerlo sobre pretexto de que el número de los escogidos ya está limitado y que se van a salvar sí o sí, es un pretexto. Pero, por otro lado, no va a faltar aquel calvinista que quizás no tanto a nivel consciente, pero en el plano inconsciente, va a echarse a sus laureles justamente por esa razón de que ¿para qué? ¿Para qué voy a evangelizar? No es el caso del movimiento pentecostal. Si la iglesia cristiana ha crecido en el último siglo o en los últimos 100 años, es gracias al pentecostalismo. La denominación o las denominaciones que más han crecido desde comienzo del siglo XX para hoy son las denominaciones pentecostales. ¿Por qué? Porque es digno de destacar de este movimiento ese ímpetu, ese ardor, ese fuego de llevar la palabra hasta el último rincón de la tierra, cosa que el calvinista promedio pareciera no estar muy interesado, sino en discutir la doctrina de la gracia, en demostrar que nosotros teológicamente tenemos un sistema doctrinal más robusto, cosa que yo efectivamente lo creo, pero que no es razón ni es óbice para que nosotros no estemos evangelizando en las calles como lo hace normalmente el más humilde de los pentecostales. Ciertamente, ciertamente. Es como que dicen o decimos que los pentecostales los hagan protestantes, nosotros los hacemos calvinistas, ¿no? Es un poco esa idea que claro que es mala idea, ¿no? Mira, ahí está Teología de la Gracia. Creo que esta persona es interesante porque sube bastantes videos interesantes. Teología de la Gracia. Así que gracias por estar y bueno, bienvenido porque este es un tema que seguramente te interese. Supongamos que hay alguien que es calvinista, que está luchando con un pecado que lo tiene esclavizado y no puede salir por sí mismo de esa situación, pero tampoco él cree, tampoco recibe la gracia especial de Dios para poder vencer su pecado. Y se entrega a la desidia y dice, bueno, perdí las esperanzas porque este, porque Dios no me ha predestinado. Dios no me ha predestinado y estoy en el pecado y no puedo salir del pecado a causa de que Dios no me da la gracia. Y bueno, como yo sin la gracia no puedo hacer nada, pues bien, entonces directamente me entrego al pecado y voy a pecar tranquilo ya que Dios no me ha predestinado y tampoco recibo la gracia. Entonces, ven en el catolicismo romano o en la teología arminiana otra salida porque ven que ahí el hombre tiene que hacer cosas, no solo esperar la gracia, sino poner manos a la obra y entonces se encuentran más funcional el arminianismo, el catolicismo romano, que el calvinismo que parecería decir, bueno, como vos por vos mismo no podés hacer nada para cambiar tu naturaleza, y bueno, espera la gracia, y si la gracia no llega, bueno, mala suerte. Estos presupuestos que yo estoy diciendo, ¿son falsos presupuestos o es una mala la predisposición de la persona que tiene un buen presupuesto calvinista? Son, a mi juicio, falsos presupuestos. En todo caso,
ir, mudarme del calvinismo a una soteriología sinergista, pretendiendo con ello encontrar un respiro que aparentemente no se encuentra en el calvinismo, me parece que es contradictorio, porque justamente en los sistemas sinergistas el hombre tiene que poner de su parte, el hombre tiene que obrar y el hombre tiene que ser proactivo en su salvación, de modo que en cierta medida el mismo hombre determina su destino final, mientras que en el calvinismo todo es por la gracia de Dios, ¿me entiendes? Entonces, si tuviéramos que sopesar dónde hay más tranquilidad o qué tradición, qué denominación, qué teología te inspira más confianza y más tranquilidad de conciencia, yo diría que en el calvinismo, porque yo, créeme, Jonathan, que con lo pecador que soy, si yo creyese que yo colaboro en mi salvación, yo desesperara. Yo no sé qué sería de mi vida si yo pensara que yo voy a participar en la salvación final de mi alma. Ahora bien, alguien que se hace ese tipo de cuestionamientos y que se pregunta, ¿seré yo un predestinado? Se está haciendo una pregunta irrelevante. Está pretendiendo sondear misterios que son inescrutables, que no le ha placido Dios a revelar. Nosotros conocemos la voluntad secreta de Dios, Jonathan, cuando ésta se cumple o en la medida en que se va cumpliendo. No debe de ser la pregunta del cristiano. Nunca el cristiano debe de preguntarse, ¿soy un predestinado? Nunca la escritura enseña tal cosa. Nunca vamos a ver a Pablo preguntándole o interpelando a los creyentes diciéndole, es que ustedes se han puesto a pensar si son uno de los elegidos. Lo que debemos de preguntar no es, ¿soy un genuino creyente? Eso sí, esa sí es una pregunta válida, pertinente. Es una pregunta que sí tenemos que hacernos. Soy yo soy un hijo de Dios, mi comportamiento, mi conducta diaria, mis sentimientos, mis pensamientos, se corresponden con lo que se esperaría de un hijo de Dios. Y bueno, como yo he dicho, si yo soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, por lógica tengo que haber sido un predestinado, ¿me entiendes? No parto yo preguntándome si soy un predestinado, parto no por la causa, sino por el efecto. Me pregunto, ¿mi vida da cuenta de que soy un hijo de Dios? Si la respuesta es que sí, entonces soy un predestinado, pero no comienzo preguntándome por lo que debe de ser de último. Eso Entiendo, por o un sea, vos lado. decís, descubrir ser predestinado es conclusión, no premisa. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, todos enfrentamos diversos tipos de pecados. Mira, el apóstol Pablo habla de un aguijón y los teólogos no se ponen de acuerdo de qué se trataba ese aguijón. Unos dicen que era oftalmía, un problema en la vista. Otros dicen, y no es algo de lo que tengamos que escandalizarnos, que el problema de Pablo tenía que ver con el deseo sexual de estar con una mujer, de casarse o de tener una vida sexual activa, porque Pablo eligió la vida célibe. Entonces, todos los cristianos enfrentamos distintas batallas. El gran Charles Spurgeon solía caer en la depresión y eso no nos debe desanimar, aunque no es fácil en la práctica, y tratar de huir de la fe que estamos profesando, pretendiendo encontrar la solución en en otro sistema teológico. Estoy seguro que se va a otro sistema, también va a, a tener sus propias dudas, sus propias inquietudes. Creo que nuestro refugio debe ser Jesucristo y nosotros en Jesucristo terminaremos venciendo cualquier pecado. Sé que hay pecados difíciles de vencer por la debilidad de nuestra carne, pero al final la victoria para el cristiano está más que asegurada. Quisiera hacer una apreciación que ajustemos más la tuerca en el análisis anterior
para aquel que supone que el calvinista es alguien que debe esperar sentado que la gracia lo regenere, porque si él se pone manos a las obras, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo diga, mira, yo soy carnal y no estoy regenerado, pero de nada sirviera que yo me ponga a hacer buenas obras y intentar cambiar a través de la ética de Aristóteles, cambiar los hábitos, cambiar las costumbres, porque de todas maneras yo sería pecador, ¿no? Y mis obras, como no están dentro de la regeneración, serían obras pecaminosas, porque no son obras de la fe. Por lo tanto, como vano sería que yo me ponga manos a la obra, a intentar cambiar algunos hábitos y algunas costumbres fruto del pecado, bueno, bien me sería entonces sentarme a esperar que la gracia venga, la gracia eficiente, la gracia irresistible, y me regenere. Entonces ahí yo, una vez que me vea regenerado, ahí recién voy a pararme de la silla y me voy a poner a hacer obras, porque esa ya es la teología calvinista. Apuntame a ese tipo de pensamiento. Hay muchos calvinistas que dejan el calvinismo pensando de esa manera porque se sientan esperando la gracia irresistible y bueno, se duermen en su pecado. Apuntame a ese tipo de persona, apunta estrictamente a ese argumento. ¿Qué le dirías a un calvinista que él aceptó la teología calvinista, pero siente que no está regenerado y se sienta en la silla esperando la regeneración? Bueno, partiría diciendo que hay que tener mucho cuidado con con las emociones, es decir, hay que ser cuidadoso de hacer juicios sobre la base de juicios subjetivos. Que yo no me sienta regenerado o que yo piense que no soy un regenerado, no significa que no lo sea. Asimismo, cuando yo juzgo a ciertas personas como no cristianas, mi juicio no debe de considerarse ni estimarse como infalible, sino como una mera opinión, quizás incluso temeraria. Eh, Pablo dice, ni siquiera yo mismo me juzgo, porque el juicio humano es de suyo infalible, es No, falible, equivocado, falible. es falible, definitivamente. Entonces, el estado anímico y las emociones no deben determinar la verdad. Para el cristiano no es el estado anímico, no son las circunstancias lo que determina qué es verdadero y qué es falso. Ahora bien, dentro de la teología calvinista, si bien hay espacio para la contemplación, para la reflexión, para la meditación en la palabra, para la quietud, no obstante, también hay un espacio importante para para el pragmatismo en el buen sentido de la palabra. Es decir, ser calvinista no significa que nosotros nos quedemos de brazos cruzados esperando que, qué sé yo, por ejemplo, no voy a salir a trabajar, sino que voy a esperar que caiga el maná del cielo, y si no cae maná del cielo es porque la voluntad de Dios es que yo no coma y perezca de hambre. No, Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en nosotros. Dios mueve nuestra voluntad de modo que todo lo bueno que hay en nosotros y que se produce dentro de nosotros y fuera de nosotros es el resultado de la gracia de Dios. Desde el momento en que un cristiano comienza a dar signos de conversión, es decir, comienza a mostrar amor al prójimo, deseo de compartir el evangelio con otros, comparte sus bienes con los más necesitados o su dinero con los más pobres. Entiende el calvinista que todo ello es por la gracia de Dios obrando en él. San Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero para que no se piense que ese ocuparse es una obra estrictamente humana, él luego dice, porque él es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Es Dios el que obra en nosotros. De modo que si yo, por ejemplo, comienzo a
justificar mi inactividad y digo, bueno, es que yo si no estoy orando es porque la gracia no me está moviendo. Yo creo que eso sería un signo de que en realidad la gracia de Dios no ha llegado a mi vida y debería de preocuparme. Pablo nos llama, eso sí, a examinarnos. Entonces ahí debería de examinarme y preguntarme, ¿es que ¿sí? seré yo un verdadero hijo de Dios? Bueno, me hace acordar a un texto bíblico que dice, sigan obrando su salvación con temor y temblor. Parecería que es arminiano, pero después dice, porque es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, que la gracia te encuentre haciendo cosas, que la gracia te encuentre intentando, que la gracia te encuentre esforzándote. Tu esfuerzo no le va a mermar mérito a la gracia. Sí, pero que la gracia, que Dios te descubra en la regeneración poniendo manos a la obra. Incluso es cierto que teológicamente, si no sos regenerado, es cierto que tus obras no van a servir para tu salvación si no estás regenerado. Eso es verdad. Ahora, que ese pensamiento no castre la posibilidad de ponerte manos a la obra, porque incluso si no fueses regenerado, aún así sería mejor que vivas con virtud a que vivas sin virtud, a que vivas tratando de hacer las cosas lo mejor moralmente posible. ¿Por qué? Porque está bien, las obras buenas no te librarán del infierno, pero sí te librarán de la cárcel. Entonces, Permíteme decir un par de te cosas escucho. eh, que tienen que ver justamente con lo que acabas de decir. Eh, Inclusive en el caso hipotético, como tú lo acabas de mencionar, de que, por ejemplo, yo no fuese un regenerado, mis obras, aunque no tienen ningún mérito en el orden de la salvación, no dejan de ser útiles en el plano social. Es decir, y aquí hay que aclarar varias cosas. Que, por ejemplo, un acto de filantropía, que venga un millonario y done $1.000.000 para alimentar a los más necesitados del continente africano, si bien eso no lo va a salvar, eso no significa que no tenga un valor y una utilidad en el plano puramente terrenal. Así es que ni siquiera eso es una excusa para que no obremos. Por otra parte, Jonathan, la diferencia entre un calvinista y un arminiano, por ejemplo, no es que uno obra, el arminiano, y el otro simplemente está devanándose los sesos leyendo. La diferencia entre uno y otro es que ambos se supone que van a obrar, pero uno, en este caso los calvinistas, consideramos que todo es por la gracia de Dios. Exacto. Exacto, esa es la diferencia. La diferencia no es que uno hace y el otro no. La diferencia no es en la lex obrandi, sino en la lex credendi, ¿no? Exactamente. Vamos a dedicar unos 20 minutitos o media hora en subir gente del público simplemente con el objetivo de que le haga una pregunta a Omar. No para nada más que para preguntar. ¿Sí? Entonces, si usted tiene alguna duda con respecto al calvinismo, alguna objeción por la cual usted deseara ser calvinista y no da el paso justamente porque tiene un reparo, haga ese reparo en público para que Omar responda, ¿sí? Entonces, voy a dejar acá el link, para que las personas que desean hacerlo y puedan y tengan dudas sinceras, no suban para debatir, porque no es un momento ahora para que suban a decir, usted el calvinismo está equivocado, porque la soteriología armeniana o la católica, o simplemente, si usted tiene un reparo al calvinismo, suba para presentar su duda, ¿sí? El calvinismo es un sistema muy robusto, yo te podría decir que es el corazón vivo de la reforma. Es decir, escucho muchas veces a personas que quisieran, digamos, desentenderse del calvinismo o mostrar que el calvinismo es prescindible dentro del protestantismo. Entonces, la pregunta que quisiera hacerte, Omar, sería algo más académica, para que despliegues, saludando a Arturo, que vas Hola. a hacer sus preguntas. De hecho, Arturo es un candidato a calvinista. Es un candidato a calvinista. Si es un predestinado, si es un predestinado, si es uno de los elegidos,
tarde o temprano será arrastrado por esa gracia irresistible. Así, a los pies de Calvino. Es broma, es broma. Escucha, ¿qué pasaría del protestantismo si quitáramos los calvinistas de la historia del protestantismo? ¿Qué quedaría del protestantismo si sacáramos a todos aquellos que adscribieron a la teología de la reforma, de la gracia, a las doctrinas de la gracia? Mira, Jonathan, perdóname por la falta de humildad, pero yo prefiero ser siempre lo más sincero que se pueda antes que afectar humildad. Y yo considero sin lugar a dudas que si el calvinismo no hubiese tenido lugar, aunque no creo que si bien el calvinismo formalmente surge en la reforma protestante, no es que las doctrinas nacieron propiamente a partir No, del siglo XVI, ¿no? Nosotros encontramos fundamentos bíblicos para nuestra fe. Pero si no existiera el calvinismo, sencillamente el protestantismo no contaría con lo mejor que tiene, teológicamente hablando, desde un punto de vista puramente teológico, académico. Mira, los mejores, los más grandes académicos son calvinistas. Los calvinistas han sobresalido en todas las disciplinas bíblicas, en exégesis, en el estudio del griego, en la redacción de volúmenes de teología. Los más grandes teólogos han sido calvinistas y las cinco solas se defienden mejor y con mayor consistencia dentro de un marco calvinista. Sin duda. Si el calvinismo no existiera por Dios, y esto lo digo por los evangélicos que son anticalvinistas, porque lamentablemente donde se aprecia más la animadversión hacia el calvinismo es dentro del contexto evangélico, son los mismos evangélicos. Y ellos no se dan cuenta que si no existiera el calvinismo, la reforma sería fácil. Miren, para mí que un católico se comería vivo a un protestante sin contar con los presupuestos calvinistas. Así de sencillo. Sí, sí. Así es, comparto. Arturito, querido, buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y buenas tardes a los presentes. ¿Qué ondita, Omar? Un gusto volverte a saludar también a ti, que hemos sido Saludos, moderados. Arturo, Dios te bendiga. Fíjate que sí, justamente estamos platicando de esto en el grupo y también algo que mencionó Jonathan es una duda que yo siempre he tenido, que igual que aprovecho para preguntarte. Y si es esa, ¿no? Si es ese hecho de que, bueno, ahorita ya te escuché que más o menos dijiste, junto a, frente a al cuestionamiento de si, bueno, pareciera que el calvinismo plantea una especie de que no hay una necesidad performativa, ¿no? Como que parecería que hay esa naturaleza en el que el ser humano pasivamente pues no puede más que esperar la misericordia de Dios, ¿no? De cierta forma. Entonces tú decías ahorita, sí, es que voy a ser brutalmente honesto y hay calvinistas que más o menos que actúan así, pero dijiste, pero no debería de ser así, debería de haber realmente un interés por actuar, aunque no depende, digamos, la salvación depende principalmente de la fe y las obras son como el efecto de la fe, ¿no? Como la operación que nos lleva al ser, que es la fe, ¿no? Pero siento que no vi, digamos, ese gatillo, o sea, un mecanismo por lo cual el calvinismo sea de alguna manera algo que se asegure de que hay obras como resultado de la fe, ¿no? O sea, es decir, que las operaciones que reflejen realmente el ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, no siento que haya algo performativo en el sentido de que no siento que haya el empuje, ¿no? El empuje bueno, ya tienes la fe, debes de dar obras, ¿no? O sea, parecería que hay una contingencia y no, como que está un poco muy contingente y entonces,
Y filosóficamente tiene sentido hablar de que las operaciones llevan al ser, o sea, si eres cristiano se tiene que ver, pero fíjate que también en esa dinámica de la operación lleva al ser, luego uno no ve, ¿no? Luego uno no ve en las operaciones o sea, hay protestantes que, bueno, en sectas o en denominaciones que, bueno, no son precisamente por ser protestantes grandes cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven esos dos temas, ¿no? ¿Cómo se resuelve el primero? Que no se siente una performatividad necesaria de parte del calvinista, y lo segundo que es que parecería que las operaciones no siempre reflejan la fe que se supone que hay previamente por gracia, ¿no? No sé si me explico. Sí, bueno, espero haberte entendido y gracias por estas interesantes reflexiones. Mira, si, si uno eh, que dice ser calvinista no actúa en consecuencia, no solo con su fe cristiana, porque antes que todo somos cristianos. Los calvinistas no somos más calvinistas que cristianos. De hecho, consideramos que la expresión más pura del cristianismo se encuentra en la teología calvinista. Entonces, ser calvinista para nosotros no es distinto de ser cristiano, sino su más fiel representación. Si alguien que se hace llamar calvinista no da fruto de santidad, el problema no lo tiene el calvinismo. No es una cuestión que se tenga que ver como efecto y que la causa habría que encontrarla en la deficiencia del calvinismo, porque el calvinismo nunca te alienta a la apatía, a la indiferencia, nunca te alienta al descuido. Por el contrario, por ejemplo, ¿saben cómo se le llamaba o se conoce a Juan Calvino? No como el teólogo de la predestinación, sino como el teólogo de la santidad. Entonces, Claro. ¿qué motiva o qué debe de motivar a un calvinista para ser proactivo? Bueno, el hecho, ¿sabes qué? El calvinista hasta cierto modo tiene más razones para mostrarse más santo que uno que no es calvinista. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podríamos constantemente, y aquí hay un poco de peligro, el que nuestra conciencia muy escrupulosa podría comenzar a decirte, oye, tienes que hacer buenas obras, porque si no haces buenas obras, entonces esto sería signo de que no eres un predestinado. ¿Me entiendes? Y entonces allí se caería en un extremo del que estamos hablando, y el extremo es el pragmatismo, creer que con las obras y con el mucho obrar, el activismo religioso, las obras de Dios más que el Dios de las obras es lo que más importante. Entonces yo creo que la principal motivación para un calvinista para ser un buen cristiano es justamente saber que si yo he sido justificado, mi fe tiene que producir buenas obras, porque recuérdese que la fe es hija de la gracia y es madre de las buenas obras. Por otro lado, mi teología me dice que si yo soy un regenerado y un nacido de nuevo, el árbol nuevo y el árbol bueno se conoce por su fruto. Entonces, si yo soy o pretendo ser un hijo de Dios, mi obrar, como tú decías, las operaciones siguen al ser. Mis acciones deben dar testimonio de mi nuevo nacimiento. Entonces, ¿y por qué tengo que evangelizar? Porque es el mecanismo que de ordinario utiliza Dios, aquel que ordenó el fin, también preordinó los medios Los para que a medios. través de la evangelización las almas que no han sido rescatadas puedan venir al redil del Señor. Entonces no hay ninguna razón dentro de la teología calvinista que aliente la apatía. Y si hay un calvinista que no actúa como tal, el problema no es del sistema calvinista, sino que lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿en realidad es un cristiano? No tanto, ¿es un buen calvinista o es un mal calvinista o es el calvinismo el responsable de su apatía? Sino preguntarnos, ¿es un verdadero cristiano? ¿Ha nacido de nuevo? Aunque yo creo, cierro con esto, aunque yo creo que uno debe de examinarse a sí mismo y no andar examinando quién es salvo y quién no lo es.
Claro, claro, no nos corresponde. Bueno, Gustavo García, ¿qué tal? Bienvenido. No te escucho, Gustavo. A ver, para que debes Ahí tener ya, el micrófono. ahí está ya. Es que tenía desactivado el micrófono. Ajá. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo quisiera hacer esta pregunta. Siempre cuando estamos en la dinámica del calvinismo, pues siempre lo que se exalta muchísimo es la soberanía de Dios sobre su creación, sobre sus criaturas. Y siempre la pregunta que surge es sobre la responsabilidad humana, ¿no? Ya no tanto hablar del libre arbitrio, la libertad humana, sino hablar de la responsabilidad humana. Y quería preguntar si a veces, bueno, es que cuando teorizamos como que empiezan a haber tensiones, ¿verdad? En el marco teórico. Y quería saber si estos dos conceptos se mantienen tensos. Perdón, profe, no sé si el término es el correcto de, Sí, son así bueno, antitéticos. antitéticos, ajá, y saber si a eso tenemos que apelar a la paradoja en la Biblia o si se puede resolver con un razonamiento de la ley de la no contradicción. Esa sería mi duda. Y así como otras doctrinas, ¿no? Que tienen que ver con la santificación, que tienen que ver con la obra del Espíritu Santo. Hace un momento yo mencionaba en los comentarios, pues que Owen, pues habla de la mortificación del pecado, ¿no? Como buen calvinista que era. Y la mortificación del pecado, pues nos habla de esa santificación. Y esa sería mi duda, ¿cómo podríamos lidiar con esos dos conceptos? Si apelamos a la paradoja, apelamos al misterio, o si se puede resolver con un razonamiento sencillo, como un razonamiento tipo ley de la no contradicción. Espero haber sido claro. Muchas gracias. Muy bien, muy buena pregunta y obviamente que muy pertinente. Mira, yo doy mi versión y escuchamos a Omar, que es el que sabe. Yo no los pondría como contrarios, sino como subalternos. Es decir, para mí la responsabilidad humana es un fruto de la gracia. Entonces, yo diría que no están en contra, sino que uno es el resultado del otro. Eh, Evidentemente que si entendemos por responsabilidad humana que el hombre tiene que ponerse manos a la obra, evangelizar, hacer buenas obras, santificarse, cumplir con los mandamientos, etcétera, etcétera, y creer en Dios y arrepentirse y dar buenos frutos, todo eso es un resultado de la gracia. No, la gracia no cancela la responsabilidad humana, sino que la posibilita, la habilita, la pone, la dispone a la responsabilidad. Esa sería como mi respuesta. No sé cuál es la de Omar. Aunque ha sido breve, Jonathan, es muy difícil de explicarse mejor. A ver, aquí hay varias cosas que hay que poner en su debido orden. En primer lugar, si bien la teología calvinista se ha caracterizado por enfatizar la soberanía de Dios, no es cierto que todo gire exclusivamente en torno a la soberanía de Dios. O sea, la teología calvinista es muy ubérrima, es demasiado rica como para que alguien piense, incluso para algunos Claro, calvinistas, que tontamente crean que todo se limita a ese atributo. Dios no solo es soberano, Dios es amor, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, etcétera, etcétera. Así que no todo tiene que ver única y exclusivamente con la soberanía de Dios. Quizás nosotros hacemos tanto hincapié en ello porque nos encontramos con claro, algunos que ponen mucho énfasis en la responsabilidad humana. Eso por un lado. Por el otro lado, es como decía Jonathan, la cuestión no es, por un lado, permítame la redundancia, la cuestión no es, en primer lugar, responsabilidad versus soberanía. No son cuestiones antitéticas. Tampoco sería correcto hablar de cuestiones complementarias porque, como bien lo dijo, y el término que ha utilizado como buen filósofo Jonathan me parece correcto y preciso, se trata de que
la soberanía, que no excluye la responsabilidad humana, lejos de estar en un plano de igualdad como las dos líneas del tren que nunca se tocan y que corren paralelamente, lejos de ser esa la ilustración Claro, o la como el concurso metáfora. simultáneo, sería el concepto, el No, no, porque concurso algunos dicen, simultáneo. es que la soberanía y la responsabilidad corren paralelamente como los rieles del tren. No, 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 no. Es la gracia o la soberanía de Dios y por debajo, de manera subalterna, como tú lo has dicho, la responsabilidad humana. Es decir, que la soberanía no anula la responsabilidad humana de ninguna manera, porque entonces Dios no llamara a cuenta a los hombres por sus pecados, ni los condenaría en estricta justicia. Entonces, por un lado, no se trata de una cuestión de eliminar, de anular, de suprimir la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no suprime. De otro modo, tendrían razón los que nos acusan de que enseñamos una teología de autómatas, de robot, de marionetas, de teatro guiñón, como dice Francisco La Cueva. No es así. Pero tampoco es correcto decir que la soberanía y la responsabilidad humana están en posiciones equivalentes. No, es la soberanía de Dios por encima de la responsabilidad humana. Y no solo la responsabilidad humana, sino también de la libertad humana. Ahora, que es una cuestión que jamás podremos explicar plenamente. Yo no conozco hasta ahora un teólogo, ni Agustín de Hipona, ni Juan Calvino, ni las mentes más brillantes de la teología, ni de la filosofía, de la religión, que puedan explicar con plena satisfacción para todos el tema de la compatibilidad entre soberanía y responsabilidad humana. Lo único que yo puedo decir es que Dios es soberano, que el hombre, por otro lado, es responsable y que la libertad humana no es una libertad irrestricta. El hombre no tiene una libertad irrestricta ni es una libertad libertaria, es decir, no es una libertad que nace de una voluntad indiferente hacia el bien o el mal, sino que cada uno obra según su naturaleza y dentro de los límites, no solo metafísicos, también incluso límites físicos. Qué bien. ¿Te conformó la respuesta, Gustavo, o deseas hacer otra pregunta? Pues yo haría varias, pero no, de hecho, muy buenas las respuestas, gracias. Yo haría varias, pero adelante los demás que quieran hacer preguntas, por ejemplo, dudas acerca del infralapsarianismo, del supra, bueno, todo eso, Bueno, pero no ahí quiero lo robar hablamos. aquí. Ahí lo hablamos. Bueno, es buena esa. No, nos vamos a quedar con esa. Te mandamos un saludo y gracias por participar, Gustavo. Saludos, bendiciones, Gustavo. Bueno, nos quedemos con esa. ¿Cuáles son las microescuelas dentro del calvinismo? Porque hay calvinistas, son infralapsarianos, hay calvinistas supralapsarianos, hay, qué sé yo, hay distintas posturas. Hacenos un paneo. Vamos a suponer que alguien te pregunta, Omar, che, yo quiero ser calvinista. ¿Cuántos modos de ser calvinista hay? ¿Los académicos, todos los calvinistas piensan igual o hay pequeñas escuelitas dentro del calvinismo? ¿Y cuáles son esas escuelitas? Bueno, yo respondería que no hay muchos modos distintos de ser calvinista, sino aquel que se conforma a las confesiones de fe calvinistas. Por ejemplo, la confesión de fe de Westminster o los estándares de Westminster, catecismo mayor, catecismo menor, lo que se conoce como los tres símbolos de unidad, confesión belga, cánones de Dort, catecismo de Heidelberg. Entonces, creo que ahí está bien planteada la identidad teológica calvinista y no hay muchos modos de ser calvinista como, mira, yo creo que en este sentido guardamos semejanza con el catolicismo romano. El catolicismo romano tiene bien clara su identidad. ¿Por qué? Porque su identidad está delimitada por sus autoridades eclesiásticas, su magisterio, sus
sus artículos de fe, su dogma, etcétera. Nosotros de modo análogo también tenemos nuestra identidad en virtud de lo que enseñan nuestras confesiones. En ese sentido, repito, no hay modos distintos de ser calvinista. Ahora, que cómo se comprende, por ejemplo, el orden lógico de la predestinación, ahí hay una pequeña variación que no divide a los calvinistas, porque en general los calvinistas no tenemos mucho problema. No, yo creo que dentro del calvinismo hay bastante armonía interna, es decir, raras veces nos encontramos con otro calvinista que esté enseñando cosas ajenas al calvinismo, pero hay una perspectiva o una pluralidad de perspectiva en relación con el orden lógico del decreto divino, y ahí entonces encontramos las dos principales escuelas, que son la infralapsariana por un lado y la supralapsariana por el otro. Esto no significa que el supralapsariano tenga potestad de condenar, de anatematizar al supra y viceversa. En mi caso, yo estoy convencido del infralapsarianismo, soy infralapsariano, pero yo de ninguna manera, aunque no comparto esa perspectiva sobre el orden lógico, el decreto divino de los supralapsarianos, los abrazo como mis hermanos, y, o sea, y no hay división entre nosotros. Claro. Bueno, expliquemos en qué consiste el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. Básicamente, el supralapsariano considera que la caída de Adán es parte de los decretos de Dios, o sea que Dios ha decretado también la caída como parte del proceso de la salvación. Ahora, no la decretó al modo de un deseo, sino al modo de un permiso, pero está contemplada dentro de aquello que Dios ha provisto, ¿no? Porque la predestinación es parte de la providencia, ¿no? Entonces, el supralapsariano considera que si la caída de Adán no fuese parte de aquello que Dios ha provisto como plan de la salvación, Dios no sería tan soberano, porque entonces toda su plan sería como una reacción a lo que el hombre hace. Y si Dios reaccionara a lo que el hombre hace, entonces la predestinación ya no sería eterna y no sería soberana, sino que sería más bien un plan contingente, fruto de la caída humana, digamos, ¿no? O de haber contemplado la caída humana que Dios no había previsto o no había provisto, digamos, ¿no? Más bien que previsto, no había provisto. Al infralapsariano le parece que eso es hacer culpable a Dios del pecado. Entonces lo que dice el infralapsariano es, no, que en realidad Dios no ha programado la caída de Adán, sino que la ha contemplado. Y habiéndola contemplado desde la eternidad, hizo un proyecto eterno que contempla la predestinación justamente como terapia a la caída de Adán. Entonces el infralapsariano es el que dice que la caída de Adán está por debajo del decreto, y el supralapsariano dice que la caída del hombre está dentro del decreto. O es anterior del decreto de predestinación. Claro, claro. ¿Por qué a vos te parece que la postura más razonable es la infra y no la supra? Mira, la verdad es que si tú estudias ambas escuelas, te vas a encontrar que las dos posiciones cuentan con buenos argumentos, con argumentos sólidos, con Sí, pros sí. y contras. Mira, yo te puedo asegurar que hay cuestiones que plantea el supralapsarianismo que yo difícilmente puedo estar en desacuerdo. Pero De hecho, te me digo, parece, ¿sí? Calvino era supralapsariano, pero las confesiones de fe son infralapsarianas. Exactamente. Aunque no se anatematiza el supralapsarianismo, tampoco explícitamente las confesiones hablan de su predilección o su enfoque infralapsariano,
No obstante, se sabe, por ejemplo, el famoso capítulo sobre el decreto divino, claramente en el numeral 7 habla de que Dios pasa por alto, y ahí está una preterición, una reprobación por la que Dios condena a aquellos que decidió no darle su gracia eficaz, su gracia especial. Entonces ahí vemos el aspecto infralapsariano. Ahora, ¿cuáles son las razones? A ver, así rápido, ¿verdad? Porque es una cuestión que requiere profundidad, requiere pormenorizar, pero te puedo decir que yo encuentro más lógico y consistente con el carácter justo y amoroso de Dios la posición infralapsariana. ¿Por qué? Claro. Porque el infralapsariano, si le preguntan a un infralapsariano, ¿cuál es la causa por la que Dios condena a los pecadores? La causa, yo no voy a decir que es porque no eligió Dios a esas personas al cielo, sino que Dios los va a juzgar por sus pecados. Son sus pecados la causa de su condenación. Es decir, Dios actúa en estricta justicia al condenar a los pecadores. Y me parece que el infralapsarianismo en ese sentido aporta esa causa. ¿Por qué? Porque en el orden del decreto divino, el decreto de predestinación para salvación, lo que se conoce como elección, para los infralapsarianos, Dios elige después de haber decretado la caída. Por eso es infra o después o por debajo. Es decir, Dios primero, y aquí estamos hablando de un orden, por favor, lógico, no cronológico, no ocurre en el tiempo y en el espacio, sino que es un decreto que ocurre por la fragilidad del lenguaje humano, diré, en la eternidad pasada. Y aunque se suele también por justamente la fragilidad humana de hablar de decretos en plural, en realidad es solo decreto. Dentro de ese decreto divino encontramos varios elementos. Dios decreta crear el mundo, Dios decreta la caída, y en ese sentido, Jonathan, tanto infralapsariano como supralapsariano, consideramos que Dios decreta la caída. Lo que pasa es que nosotros, los infralapsarianos, consideramos que Dios decreta la caída, antes del decreto de elección. Es decir, cuando Dios, y ese cuando, yo sé que introduce un elemento temporal, pero perdón porque el lenguaje no ayuda mucho. El asunto es que cuando Dios en su soberanía decretó para nosotros los infralapsarianos elegir a unos y pasar por alto a los demás, lo hizo sobre la base de una masa de perdición. Es decir, todos los hombres estaban perdidos en Adán, y Dios no dijo, bueno, es que a esto los voy a salvar. No, a esto los salvo porque yo quiero salvarlo y seré misericordioso con ellos porque quiero ser misericordioso. A los demás, que también son culpables como los primeros, simplemente los paso por alto. Pero toda esa masa, que es Adán y toda su descendencia, toda la prole humana, está contaminada por el pecado. Toda esa masa es caída, toda esa masa está corrompida. Y Dios soberanamente, yo creo que ahí se manifiesta mala gracia, elige a unos de esa masa de perdición para salvación y a los demás los pasa por alto. Mientras que en el supralapsarianismo, antes de que Dios decretara la caída, elige a unos para salvación y a otros los pasa por alto o simplemente los predestina activamente. Por eso Sproul habla de una predestinación activa. Ya, una predestinación activa. Nosotros hablamos de una predestinación activa, pasiva en la elección, pasiva en la reprobación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros decimos, pero ¿sobre qué base Dios condena a los que no eligió para salvación? Y entonces pareciera que hay una arbitrariedad de parte de Dios, porque Dios no los condenaría por sus pecados personales, sino sobre todas las cosas por no haberlos elegido. Mientras que en la posición infralapsariana, Dios, de la masa de pecadores, todos merecemos el infierno,
Sin embargo, Dios elige a uno, lo hace recipiente de su gracia, esos se salvan por gracia y los que se condenan no porque Dios lo pasó por alto, sino por la comisión de sus pecados. Ahora, una cosa que también es importante, bueno, es que aquí hay varios conceptos que sería bueno dilucidar o que en otro momento sería bueno de abordar, porque un no calvinista probablemente se pueda asombrar o le pueda parecer raro. Solo diré rápidamente esto. Por ahí escuché a un personaje que voy a omitir su nombre porque estoy en tu programa. Yo no soy políticamente correcto. Pero alguien decía, esos calvinistas o hipercalvinistas que hablan de doble predestinación. Les voy a decir algo. Todo calvinista cree en una doble predestinación. Lo que pasa es que unos son supralapsarianos y creen una doble predestinación activa-activa, y otros somos infralapsarianos y creen una predestinación activa-pasiva, pero no hay predestinación simple. La predestinación simple la enseñó Tomás de Aquino. La predestinación simple la enseñó Agustín de Hipona, pero en las confesiones calvinistas y reformadas, toda predestinación es doble. Así es. O sea que acá lo que está en debate es cuándo, si es que vale el cuándo, es que Dios escoge a los electos, si los escoge antes de la caída o después de la caída, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Correcto. Sí, a mí me gusta resolverlo con las ciencias divinas, es decir, que Dios a los réprobos los conoce con ciencia de visión, es decir, que en cuanto a los réprobos los conoce a través del método infralapsariano y a los electos los conoce con ciencia de aprobación, es decir, como supralapsariano. Entonces, Dios para los electos tiene una predilección que soberana, y con los réprobos tiene un conocimiento pasivo, es decir, él no los hace caer. No, cuando yo digo no decreta la caída, es no los hace caer, no propone la caída. Más bien, Activamente. claro, la contempla, pero el plan de salvación de Dios no depende de la caída. Ese es un debate que tiene Escoto con Santo Tomás, ¿no? Si el hombre no hubiese caído en pecado, Cristo hubiese encarnado de todas maneras, ¿qué responderías a esa pregunta? Si el hombre no hubiese caído en pecado, Cristo se hubiese encarnado de todas maneras. Muy Es una buena pregunta muy pregunta. especulativa, ¿no? Yo sí creo que Cristo se hubiese encarnado de todos modos, pero no hubiese muerto, desde luego, porque yo creo que el hombre, a ver, yo soy de los que piensa que no podemos contemplar directamente al Padre ni al Espíritu Santo. Por cierto, ahorita mismo en TikTok hay un debate entre hermanos trinitarios sobre si en el cielo, de pronto ese debate que está ahorita en TikTok termina salpicando acá en TikTok y se termina hablando de eso porque hay un debate de si allá en los cielos veremos a las tres personas divinas o si solamente veremos al Hijo. Y yo soy de los que considera que aún en el estado de glorificación, los santos solo veremos al Hijo, pero en el Hijo, en la visión facial del Hijo de Dios, veremos al Padre, Espíritu Santo. Yo no creo que podremos contactar directamente al Padre sin la mediación del Hijo. Entonces yo creo que la encarnación tiene el propósito de la redención, desde luego, pero también revelarnos al Padre. Entonces yo creo, como mera especulación, que yo creo que eso lo trata Anselmo de Canterbury en Curdeos Homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Yo sí creo que de todas maneras Cristo se hubiese encarnado, pero ojo, o el Logo se hubiese encarnado, pero ojo, desde luego que no hubiera habido expiación, redención, crucifixión y esas cosas. Claro. Yo sé que podrías decirme que no,
Pero si hubiera una debilidad en el calvinismo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el talón de Aquiles de la teología calvinista o aquel blanco que es más difícil de defender o es más fácil de atacar por parte de los anticalvinistas? Bueno, me has planteado dos preguntas. Yo creo que una de las debilidades inherentes al calvinismo, si bien yo creo que el calvinismo es, y ya te lo he expresado, la versión más fiel y más pura del cristianismo, por lo menos en el aspecto de la ortodoxia, no tanto de la ortopraxis ni de la ortopatía, sino circunscribiéndolo a la ortodoxia. Yo creo que es lo mejor, no solo del protestantismo, sino del cristianismo como un todo. No creo, sin embargo, que el calvinismo sea perfecto, sea infalible. Para nosotros solo la palabra de Dios es infalible, y lo enseña el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál sería su debilidad? Yo creo que una de sus debilidades es que podemos o puede parecer o incluso podría mínimamente incurrir en un cierto intelectualismo. Incluso los luteranos nos suelen atacar por allí. Por ahí nos suelen atacar. Eso en el aspecto, digamos, de la ortodoxia, y en el aspecto de la ortopraxis sería lo que veníamos discutiendo anteriormente, de que muchos calvinistas están echados en sus laureles, aunque esto no siempre fue así, y eso demuestra que no es un problema del calvinismo propiamente, porque no solo el calvinismo está echado en sus laureles, las iglesias históricas, Jonathan Ramos, la mayoría también han caído en ese estado de letargo. Es el pentecostalismo el que ha sido punta de lanza del cristianismo protestante, no el pentecostalismo y los metodistas, el pentecostalismo y qué sé yo, ha sido más que todo este movimiento, y hay otros en menor escala, pero sobre todo el pentecostalismo. Las iglesias históricas, anglicanismo, calvinismo, luteranismo, o sea, si me preguntan, los luteranos evangelizan, por lo menos en mi ciudad hay una sola iglesia luterana que nunca se puede ver que esté llena, apenas yo creo que tendrá unos 4 miembros. Entonces, no es un problema exclusivo de nosotros los calvinistas o del calvinismo. No, pero es más fácil caer en el intelectualismo, en el calvinismo, porque te entras en el calvinismo y hay muchas escuelas, hay muchos libros, hay muchos debates, muchos conceptos, hay muchas cosas que te va aclarando. No, yo me refería al evangelicalismo, de que no se está evangelizando no solamente en el calvinismo. Sí, sin duda, sin duda. Los luteranos no evangelizan, por lo menos, te repito, yo no conozco muchas iglesias luteranas o muchos luteranos que anden en la calle evangelizando. Digo esto no para atacar a los luteranos, sino para mostrar que no es un problema exclusivamente de nosotros. Olvídate, la iglesia metodista en la Argentina tiene 1000 miembros en total. Imagínate. Así que imagínate. Pero sí, estamos en una crisis. Pero bueno, yo cuando conocí el calvinismo se me abrió la Biblia de punta a punta. Eso nunca me lo voy a olvidar. Comencé a entender el Evangelio de Juan y expresiones de Jesús que yo estoy seguro que quien no es calvinista no podría explicar. ¿No? Por ejemplo, cuando Jesús dice, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas, yo estoy seguro que alguien que no es calvinista no podría explicar ese versículo. O cuando Jesús dice, las ovejas que el Padre me dio vienen a mí, y ninguna de las ovejas que viene a mí yo las he de perder. ¿Cómo pudiera, yo sé que sos honesto y que si pudieras lo dirías, cómo pudiera alguien que no es calvinista explicar la teología del Evangelio de San Juan? Ni hablar la de Pablo, ¿no? Bueno, con el típico razonamiento sinergista, Dios convoca a todos los hombres indistintamente y da su gracia para todos, por lo menos lo que... Pero es que Jesús no dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen en mí. Dice,
ustedes no creen en mí porque no son de mis ovejas. No le está dando la responsabilidad al hombre, sino a aquel que escoge a las ovejas. Entonces, ¿cómo pudiera alguien que no es calvinista explicar esas frases que hay en la Biblia? A ver, ¿vos alguna vez escuchaste una explicación no calvinista que te resulte convincente o razonable? Yo no conozco ninguna. Sinceramente, hasta ahora no, porque una lectura natural de ese texto, como tú bien lo has dicho, pone la causa en su justo lugar. La causa es el ser o no ser ovejas. Los que son ovejas del Señor son los que van a escuchar la voz de su buen pastor y lo van a seguir. Los que no son ovejas, no por no escucharlo, sino por no ser ovejas, es que no van a escuchar y no van a obedecer al pastor. Es decir, en este sentido, lamentablemente, los no calvinistas van a invertir el orden o la relación causa-efecto y van a poner por causa el efecto y el efecto por causa. Entonces, yo no soy oveja o yo me hago oveja escuchando y obedeciendo. Y no soy oveja porque no escucho y obedezco, cuando en realidad es que por ser oveja escucho y obedezco y por no ser oveja es que no escucho y no obedezco. Muy bien, buenísimo. Claro, es así. Hay textos que es imposible. Yo creo que incluso los anticalvinistas, cuando son anticalvinistas, quieren interpretar esos textos en contra del calvinismo, tienen que hacer un silogismo y una sofística tremenda para explicar algunos textos, ¿no? Yo he llegado a escuchar cuando decía, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, es que a Jacob lo amó para el ministerio y a Esaú lo aborreció para otro ministerio. O sea, está hablando del ministerio, pero no está hablando de la salvación, ¿no? Cuando toda la carta de los romanos habla de la salvación, ¿no? Pero sobre todo el capítulo 8 que comienza hablando de la justificación, de la santificación, de la predestinación, y sigue hablando de la salvación. El capítulo 9 habla de la salvación, el 10 habla de la justificación y la salvación, el 11 habla de la predestinación, y la elección y la santificación. Es decir, cada cosa que uno tiene que escuchar de los anticalvinistas, que para negar el calvinismo se les cierra la Biblia prácticamente, se les cierra la Biblia, porque no tienen cómo explicar a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué habían hecho antes de nacer? No habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama, ¿no? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No encuentro, no sé si algún día encontraré otra manera de explicar esos textos mejor que el calvinismo. Y la única manera de dejar de ser calvinista es dar una mejor explicación sobre ese texto o eliminar ese texto de la Biblia. Pero como no es posible eliminar ese texto de la Biblia ni explicar mejor esos textos, ¿cómo no ser calvinista? Es el problema o justamente eso lleva a los no calvinistas y a los anticalvinistas a que para justificar su posición, por ejemplo, una lectura natural de un Juan 6:44, que es tan contundente, los termina llevando a poner en conflicto un texto con otro, a contradecir la escritura, olvidándose que la Biblia es un todo coherente, que ningún autor contradice a otro autor sagrado ni se contradice a sí mismo. Exacto, pero en todo caso, si hubiera contradicción o aparente contradicción, es mejor someter los textos que le dan responsabilidad al hombre a los textos que le dan la gloria y la responsabilidad a Dios, que hacerlo al revés, que someter los textos donde aprecia la soberanía de Dios, someterlo a los textos donde le da responsabilidad al hombre, que es lo que hacen los arminianos anticalvinistas. Sí, hasta cierto modo, si la teología calvinista es la teología de la soberanía de Dios, la teología sinergista, y ahí abarco a varios grupos que no quiero directamente mencionarlos para no herir susceptibilidades. Entonces,
la teología sinergista sería la teología del libre albedrío. Es decir, la teología donde es el hombre la causa final de su salvación o de su condenación. Así es. En última instancia, la salvación sería una cuestión del hombre, claro, sería una cuestión del hombre. Querido Mar, qué placer, qué lindo y cómo se enganchó la gente, no pensé que se iban a enganchar tanto, a full, comentando, muy presentes todos. Así que nada, este video seguramente que va a quedar ahí, y si quieren conocer más de Omar, si lo estás conociendo ahora y no lo conocías, él tiene un canal de YouTube que se llama Omar, el Calvinista, así que el Calvinista Omar García. Así Muy que sugerente. suscríbete porque está dando una serie de cristología espectacular. Espectacular, ya lleva como 20 clases donde habla de cristología, hace mucho que la está dando, así que si quieres seguir esa serie, suscríbete al canal de Omar, el Calvinista Omar García. Así que bueno, Omar, te dejo un minutito para que hagas un cierre, a un epílogo al calvinismo. ¿Por qué vos vas a seguir siendo calvinista? Me imagino que vas a seguir siendo calvinista. ¿Por qué no pensás dejar de ser calvinista? ¿Por qué para vos es imposible abandonar estas doctrinas, ¿no? La verdad es que yo no contemplo otra forma de ser cristiano que al modo calvinista. Sinceramente, Jonathan, no estoy diciendo con ello que solo se es cristiano siendo calvinista, no. Yo reconozco la fraternidad de otros hermanos fuera de la comunión calvinista. La iglesia no se compone solamente de calvinistas, pero en lo que respecta a la teología calvinista, ninguna me parece más consistente, coherente, no solo consigo misma, es una teología consistente consigo misma. Yo no le encuentro fisuras, pero no solo eso, y lo más importante es que es una teología consistente con la Biblia. No solo hay una consistencia interna, es consistente sobre todo con las escrituras. Y yo no encuentro una teología que supere en ese sentido a la calvinista. Yo no encuentro una teología más enriquecedora. Podrán haber tradiciones que tengan espiritualidades más ricas, porque el calvinismo no, digamos que no es la espiritualidad en el sentido católico romano, lo digo, la espiritualidad como los benedictinos, como los franciscanos, no es tanto en ese aspecto donde destaca el calvinismo, sino en la coherencia teológica, y en ese sentido yo no me veo siendo arminiano. La verdad es que, ¿cómo decirte? No quiero ofender a nadie, pero a la misma vez no quiero mentirle a nadie. Y no digo que si no fuera calvinista, si en algún momento descubriera que el calvinismo es es falso, perdón, me haría inmediatamente ateo. No, pero la verdad es que ser calvinista significa para mí tener y conocer la expresión más pura y más perfecta y más acabada de la fe cristiana, por lo menos en los aspectos de la ortodoxia. Yo los invito sinceramente a los que no son calvinistas, no a que se hagan calvinistas, no hay problemas con que no sean calvinistas, nadie se salva por ser calvinista, y en el infierno deben haber muchos calvinistas, y en los cielos deben haber muchos que en la tierra fueron arminianos. Yo no tengo problemas con eso. Yo no invito a las personas no calvinistas que se conviertan al calvinismo. Yo los insto a que se conviertan a Cristo, eso sí, que se conviertan de todo corazón a Cristo, pero sí los invito a que conozcan desprejuiciadamente el calvinismo, o si es imposible, porque creo que nadie está exento de algún tipo de prejuicio, solo Dios, pues al menos que haga
el mayor esfuerzo por conocer la fe calvinista sin todos esos prejuicios anticalvinistas y decir, bueno, voy a estudiar calvinismo, vamos a ver si es cierto que el calvinismo enseña esto, de lo que se le acusa y esto otro, y voy a interesarme en conocer lo que el calvinismo realmente enseña. Afortunadamente, cada vez es mayor y más creciente el número de personas de otras tradiciones que cada vez están interesados por conocer el calvinismo, y eso ha llevado a fenómenos como el de pentecostales en Chile y creo que en otras partes, denominaciones pentecostales enteras que ahora se hacen llamar a sí mismas pentecalvinistas. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir, Jonathan? El placer ha sido todo mío, que Dios bendiga a tu audiencia, siempre te lo digo de verdad y de corazón, que si yo miro algún canal de YouTube, más ahora, y digo más ahora porque recientemente, hace 4 meses me he casado y la vida de casado pues obviamente es distinta, los intereses son otros y créeme tú que si hay un canal que más consumo de YouTube, ese canal es el tuyo, y cuando más disfruto tu contenido es cuando tú me enseñas, y de ti he aprendido mucho de filosofía y particularmente filosofía atómica. Así que muchas gracias, Jonathan, por las clases. Soy confiable como filósofo. Así es, como filósofo soy confiable. Un abrazo, querido. Gracias por esta hora y media. Un abrazo. Igualmente. Y chao a ustedes también, amigos.